7. Propaganda. Hermanados en la sospecha. Serpiente y luna. Deslizándose a través de la página como una serpiente, la punta de la pluma de Ignace Carcassi se movía como si tuviera una mente propia. Como sus pensamientos conscientes se hallaban muy lejos de las palabras, bien podría tenerla. La musa se había apoderado verdaderamente de él, por lo que su corriente de conciencia fluía en un río de sangre en el momento en que contaba los hechos catastróficos en la cubierta de embarque. La métrica se reproducía en su cabeza como una sinfonía, cada estrofa de cada canto acomodándose en su lugar como si no pudiera haber otro ordenamiento posible en el verso. Desde sus días de gloria de los poemas oceánicos o reflexiones y odas, no se había sentido tan inspirado. De hecho, ahora que los recordaba, los odiaba por su vana palabrería, su inconsciente autocomplacencia y su irrelevancia para la galaxia en su conjunto. Estas palabras, estos pensamientos que ahora se apoderaban de él, eso era lo que importaba y maldijo el tiempo que había tardado en descubrirlo. La verdad era lo único que importaba. El capitán Loken le había dicho lo mismo, pero él no lo había oído, no realmente. Los versos que había escrito desde que Loken había comenzado a patrocinarlo eran cosas miserables, indignas del hombre que había ganado el lauro etiópico, pero eso estaba cambiando ahora. Después del baño de sangre en la cubierta de embarque, había regresado a sus cuarteles, agarrado una botella de vino terrano y se había dirigido a la plataforma de observación. La encontró atestada de locos llorosos, por lo que se había dirigido al retiro, a sabiendas de que estaría vacío. Las palabras habían brotado de él en un arranque de indignación. Sus metáforas audaces y su lírica inquebrantable surgían de la espantosa brutalidad que había presenciado. Había utilizado ya 3 páginas del Bondesman. Sus dedos estaban manchados de tinta y el alma de su poeta estaba en llamas. Todo lo que he hecho antes fue un prólogo para esto, susurró mientras escribía. Carcassi hizo una pausa en su trabajo mientras reflexionaba sobre el dilema. La verdad era inútil si nadie podía oírla. Las instalaciones de los rememoradores incluían una prensa donde podrían presentar sus trabajos para su distribución a gran escala. Era bien sabido que mucho de lo que pasaba a través de la misma era controlado y censurado, por lo que pocos hacían uso de ella. Carcassi ciertamente no podía, teniendo en cuenta el contenido de su nueva poesía. Una leve sonrisa curvó sus labios, cuando metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó una hoja arrugada de papel, uno de los folletos de Eupratique Ler de la Lectitio Divinitatus, y lo extendió sobre la mesa delante de él con la palma de su mano. La tinta se había corrido y el papel olía a amoníaco, claramente el trabajo de una impresora mecánica barata de algún tipo. Si Euprati podía obtener el uso de una, entonces también él podría hacerlo. Loken permitió que Tibalmar prendiera fuego al cuerpo de Ugantemba antes de salir del puente. Su compañero capitán, manchado de sangre y suciedad, apuntó el lanzallamas sobre el cadáver monstruoso hasta que se convirtió en poco más que huesos y cenizas. Era una pequeña satisfacción por la muerte de un hermano, no suficiente, pero tendría que bastar. Dejaron atrás los restos humeantes y volvieron sobre sus pasos a través de la gloria de Terra. La luz se desvanecía de la luna de Davin en el momento en que salieron al exterior. El planeta sobre ellos era una esfera de color amarillo pálido colgando en el cielo oscuro. Loken llevaba el Anatam en su caja de madera brillante. Sus guerreros le seguían desde los restos del naufragio en completo silencio. Un gran estruendo se apoderó de la luna cuando un trío de enormes columnas de luz y humo se elevó hacia el cielo desde la zona de despliegue imperial donde esta aventura desafortunada había comenzado. Loken observó el increíble espectáculo de las máquinas de guerra de la Legio Mortis regresar a sus puestos de atraque blindados en órbita y, en silencio, agradeció a sus tripulaciones por su ayuda en la lucha contra las cosas muertas. Pronto, lo único visible de las compañías de titanes era un resplandor difuso en el horizonte y solo el ondear del agua y el gruñido de los motores de la Thunderaut perturbaban el silencio. Las marismas desoladas estaban vacías en kilómetros a la redonda y, mientras Loken se abría camino por la ladera de escombros, se sentía como el hombre más solo de la galaxia. A pocos kilómetros de distancia se podían ver manchas de luz azul que seguían a las compañías de titanes. El ejército trasladaba a los últimos soldados restantes de vuelta en sus transportes. «¿Volvemos pronto, dijo Torgadón. «Supongo», estuvo de acuerdo Loken. «Cuanto antes, mejor». ¿Cómo se supone que esa cosa llegó aquí? Loken no respondió a la pregunta de su hermano y sacudió la cabeza. Todavía no estaba preparado para compartir sus sospechas con Torgadón. Por mucho que lo amara, Tarik tenía una boca grande y Loken no quería mostrar sus cartas aún. No lo sé, Tarik, dijo Loken mientras hacían su camino hacia la rampa de la Thunderaut.
Creo que nunca lo sabremos. Vamos, Garby, soy yo. Rió Torgadón. El ser tan ciclotímico te convierte en un mentiroso realmente terrible. Sé que tienes una idea de lo que pasó. Así que vamos, escúpelo. No puedo, Tarik, lo siento, dijo Loken. No, al menos de momento. Confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿De verdad? No estoy seguro, admitió Loken. Creo que sí. Por el trono, desearía que el señor de la guerra estuviera aquí para preguntarle. Bueno, él no lo está, afirmó Torgadón, por lo que confía en mí. Loken subió a la rampa, agradecido de estar fuera de la superficie pantanosa de la luna, y se volvió hacia Torgadón. Tienes razón, te lo diré y lo haré pronto. Solo necesito tiempo para encajar algunas piezas. Mira, no soy estúpido, Garby, dijo Torgadón, acercándose para que ninguno de los otros pudiera oírlo. Sé que la única manera en que esto podría haber llegado hasta aquí es si alguien en la expedición lo trajo. Tuvo que haber estado aquí antes de nuestra llegada. Eso significa que solo había una persona que estuvo con nosotros en Shenovia y podría haber llegado antes que nosotros. Ya sabes de quién estoy hablando. Sé de quién estás hablando, estuvo de acuerdo Loken, tirando de Torgadón hacia sí cuando el resto de los guerreros se embarcó en la Thunderhawk. Lo que no puedo entender es por qué. ¿Por qué tantos problemas para robar esta cosa y luego traerla aquí? Voy a partir en dos a ese hijo de puta si tuvo algo que ver con lo que le pasó al señor de la guerra, gruñó Torgadón. La legión tendrá su piel. No, susurró Loken, todavía no. No hasta que nos enteremos de qué va todo esto y si alguien más está involucrado. No puedo creer que alguien se atreviera a actuar contra el señor de la guerra. ¿Crees que eso es lo que está pasando, un golpe de estado? ¿Acaso crees que otro de los primarcas quiere el papel del señor de la guerra? No lo sé, todo suena demasiado descabellado. Suena como algo sacado de uno de los libros de Sinderman. Ninguno de los dos dijo nada. La idea de que uno de la Hermandad Eterna de Primarcas pudiera estar intentando usurpar el lugar de Horus era increíble, indignante e inconcebible, ¿no? Los llamó Vipus desde el interior de la Thunderhawk. ¿Qué están tramando los dos conspiradores? Nada, dijo Loken con aire de culpabilidad. Estábamos hablando. Terminen. Tenemos que irnos ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Preguntó Loken mientras subía a bordo. El señor de la guerra, dijo Vipus. Lo van a llevar a Gavin. La Thunderhawk estuvo en el aire momentos después, despegando entre chorros de agua turbia y una llamarada de fuego azul. La camonera de combate rodeó la enorme nave en ruinas, ganando altitud y velocidad a medida que se volvía hacia el cielo. El piloto aceleró los motores y la cañonera rugió hacia la oscuridad. El gran orbe rojo del sol se hundía en el horizonte y los vientos cálidos y secos soplaban en las llanuras bajas, lo que hizo su viaje lleno de turbulencias cuando entraron en la atmósfera de Gavin. La masa continental aumentó a través del cristal blindado de la cabina, polvorienta, marrón y seca. Loken se sentó en la cabina con los pilotos y miró el panel de la aviónica cuando el eco rojo que representaba la ubicación de la Stormbird del señor de la guerra se acercaba cada vez más. Muy por debajo de ellos se podían ver las brillantes luces de la zona de despliegue imperial, donde habían aterrizado por primera vez en Davin. Un amplio círculo de luces voltaicas, plataformas de aterrizaje improvisadas y posiciones defensivas. El piloto los llevó en un ángulo empinado. La velocidad era más importante para Loken que cualquier noción de un vuelo seguro, pasando en vuelo rasante sobre las señales y rayas dejadas por otras barcazas de desembarco en su camino hacia la superficie. ¿Por qué hay tantas? Preguntó Loken cuando su vuelo se niveló y pasaron más allá del ancho círculo de luz, observando cómo soldados y servidores trabajaban duramente para acelerar el acercamiento de otras barcazas de desembarco. No tengo idea, dijo el piloto, pero hay cientos de ellas llegando de la flota. Parece que mucha gente quiere ver Davin. Loken no respondió, mas la presencia de tantas barcazas de desembarco en camino a Davin era otra pieza del rompecabezas que él no entendía. Las redes Vox estaban abarrotadas de conversaciones, voces llorosas y grupos que afirmaban que el final estaba cercano, mientras que otros daban gracias al divino emperador porque su campeón elegido pronto se levantaría de su lecho de muerte. Nada de eso tenía sentido. Había tratado de hacer contacto con el Mournival, pero nadie contestaba, y un terrible presentimiento se apoderó de él cuando tampoco pudo contactar a Malogursten, la espíritu vengativo. Su vuelo pronto los llevó más allá de la posición imperial y Loken vio una cinta de luz que se extendía hacia el norte desde la zona de aterrizaje. Una gran cantidad de puntos luminosos atravesaban la oscuridad.
Loken ordenó al piloto volar más bajo y reducir la velocidad. Una larga columna de vehículos, tanques, camiones de abastecimiento, gabarras de transporte e incluso algo de tráfico civil, maniobraba sobre la dura capa de polvo, cada uno abarrotado de gente. Se dirigían hacia las montañas lo más rápido que sus motores podían llevarlos. La Thunderhawk se abrió paso a través de la luz mortecina del día, antes de perder de vista la columna de vehículos que se dirigía en la misma dirección. ¿Cuánto tiempo falta para llegar a la posición del señor de la guerra?, preguntó. A la velocidad actual, tal vez 10 minutos, contestó el piloto. Loken trató de ordenar sus pensamientos, pero hacía tiempo que se habían descarrilado en medio de toda esa locura. Desde que salieron del sistema interexiano, su mente había sido un torbellino, absorbiendo cada pensamiento al azar y devolviéndolo con dardos de sospecha. ¿Podría ser que todavía sufría las secuelas de lo que le había sucedido a Jubal? ¿Podría el poder escondido debajo de las cabezas susurrantes contaminarlo tanto que veía sombras donde no las había? ¿Podría haber sido capaz de creer eso sin la presencia de la anatema y su certeza de que el primer capellán Erebus le había mentido en el viaje a Davin? Carcassi había dicho que Erebus quería que Horus fuera a la luna de Davin, y su indudable complicidad en el robo de la anatema podía conducir a una sola conclusión. Erebus había querido que Horus muriera en ese lugar. Eso no tenía ningún sentido tampoco. ¿Por qué ir a extremos tan complicados solo para matar al señor de la guerra? Sin duda tenía que haber algo más que eso. Los hechos se iban acumulando lentamente, pero ninguno de ellos encajaba, y todavía no tenía idea de por qué estaba sucediendo todo aquello. Solo tenía esa acumulación de eventos y la certeza de que correspondían a designios humanos. Lo que sea que estuviera pasando, iba a descubrir la conspiración y hacer pagar a sus participantes con sus vidas. Estamos llegando a la Stormbird del señor de la guerra, le avisó el piloto. Loken salió de su ensueño emponzoñado. No había sido consciente del paso del tiempo, pero inmediatamente volvió su atención a lo que había más allá del cristal blindado de la cabina. Estaban rodeados por altos picos de montaña, delgados acantilados de piedra roja veteada con brillantes capas de oro y cuarzo. Siguieron el curso de una antigua calzada a lo largo del valle, sus piedras cuarteadas y las losas agrietadas por el paso de los siglos. Las estatuas de reyes muertos hacía mucho tiempo se alineaban en forma de procesión y las columnas derruidas vigilaban la carretera olvidada como guardianes caídos. Las sombras sondeaban las profundidades del valle por el que volaban y, en un hueco por delante, pudieron ver un resplandor reflejado en el cielo de bronce. El piloto redujo la velocidad y la cañonera voló hasta llegar a un cráter colosal que se elevaba del paisaje como un enorme cuenco de fondo plano. Los lados del cráter se elevaban por encima de ellos, con miles de metros de diámetro. Un enorme edificio de piedra se situaba en su centro, tallado en la roca misma de las montañas y bañado por la luz de 1000 antorchas. La Thunderhawk circunvaló la estructura y Loken vio que era un edificio octogonal gigante, cada esquina con la forma de un bastión de fortaleza. 8 torres rodeaban una ancha cúpula en su centro y llamas ardían en la parte superior. Loken pudo ver la Stormbird del señor de la guerra por debajo de ellos. Una multitud de portadores de antorchas la rodeaba. Cientos, quizá miles de personas. Un camino se extendía desde la Stormbird hasta el arco ciclópeo que llevaba al edificio. Loken vio la forma inconfundible del señor de la guerra llevada a cuestas por los hijos de Horus hacia el mismo. «Llévanos hacia abajo, ahora», gritó Loken. Se levantó, se dirigió de nuevo a la cabina y sacó su Volter de la parrilla. «¿Qué pasa?», preguntó Vitus. «¿Problemas?». «Podría ser», dijo Loken, dirigiéndose a todos los guerreros a bordo de la cañonera. «Apenas desembarquemos, sigan mi ejemplo». Sus guerreros se prepararon para un desembarco de combate y Loken sintió el cambio en el movimiento cuando la Thunderhawk desaceleró y tomó tierra. La luz interior cambió de rojo a verde y la nave se posó con fuerza en el suelo. La rampa de asalto cayó y Loken encabezó la salida, marchando con confianza hacia el edificio. La noche había caído, pero el aire era cálido y las fragancias de flores amargas llenaban el ambiente con un aroma seductor. Llevó a sus hombres con marcha rápida. Muchos de los portadores de antorchas se volvieron hacia ellos con curiosidad y recién entonces Loken notó que se trataba de los habitantes indígenas de Davin. Los davinitas eran más enjutos que la mayoría de los mortales, altos y peludos, con extremidades delgadas y moños elaborados en un estilo similar al de Abaddon. Vestían largas capas con estampados de escamas brillantes, armaduras de placas alargadas, algunas con escamas lacadas, y la mayoría estaba armada con puñales y pistolas primitivas de pólvora, que llevaban en cinturones cruzados. Se separaron ante el avance de los astartes, inclinando la cabeza en señal de súplica.
Loken comprendió entonces cuán cerca de la desviación se encontraban los nativos. No había prestado mucha atención a los davinitas la primera vez que había aterrizado. Él era capitán de un escuadrón, más preocupado por obedecer órdenes y completar las tareas que le asignaban que por prestar atención a los lugareños. Incluso en esta ocasión, su atención estaba en otro lugar y la apariencia casi bestial de los davinitas había escapado a su percepción. Rodeado de cientos de habitantes del planeta, sus diferencias con respecto al genoma humano eran inconfundibles y Loken se preguntó cómo habían evitado el exterminio hacía 6 décadas, tomando en cuenta que habían sido los portadores de la palabra quienes habían hecho el primer contacto con Davin, una legión que no se destacaba por su tolerancia a nada más allá de la norma. Loken recordó la acalorada discusión entre Abaddon y el Señor de la Guerra sobre la cuestión de los interexianos. El primer capitán demandaba que hicieran la guerra contra ellos por su intolerancia hacia las razas xenos. Davin era un caso que debería haber requerido una solución más radical, pero de alguna manera eso no había sucedido. Los davinitas tenían claramente genes humanos en su origen, pero esta rama de la humanidad se había separado hasta casi conformar una especie diferente. El amplio espaciamiento de sus rasgos, los oscuros ojos sin pupilas y el volumen excesivo, casi simiesco, de pelo grueso en la cara y en los brazos recordaban a Loken a los mutantes estables empleados por algunos regimientos del ejército imperial. Eran criaturas simples, con la inteligencia suficiente para blandir una espada o disparar torpemente un rifle, pero no mucho más. Loken no estaba de acuerdo con esa práctica y, aunque los habitantes de Davin tenían claramente un mayor nivel de inteligencia que las bestias, su apariencia no lo tranquilizaba respecto a lo que estaba pasando. Apartó a los davinitas de su mente mientras se acercaba a un enorme conjunto de escalones tallados en la roca y adornados con serpientes enroscadas y braseros ardientes. 3 estrechos canales llenos de agua dividían las escaleras, uno a cada lado y uno en el centro. El Señor de la Guerra y sus portadores estaban fuera de la vista en el siguiente nivel y Loken condujo a sus guerreros por las escaleras procesionales, subiéndolas de a 3 a la vez, hasta que oyeron un monstruoso chirrido más adelante. La imagen de unas puertas vastas y monolíticas apareció espontáneamente en su mente y dijo: tenemos que apurarnos. Loken se acercaba a la parte superior de la escalera, donde los braseros de carbón emitían un resplandor rojizo, arrancando reflejos luminosos de las escamas de las serpientes y de los ojos tallados en cuarzo. Los últimos rayos del sol moribundo iluminaban las serpientes talladas alrededor de los pilares, lo que hacía que parecieran vivas, como si descendieran lentamente al nivel del suelo. El efecto era inquietante y Loken abrió nuevamente el comunicador de su traje. Abaddon. Aximand. ¿Puede alguno de ustedes oírme? Respondan. Su auricular silbó con estática, pero su llamada no recibió respuesta, por lo que aceleró el ritmo. Finalmente llegó a la cima, surgiendo a una explanada donde la luz de la luna bañaba más estatuas serpentinas sobre pilares que se alineaban en una carretera que conducía a una gigantesca puerta arqueada en el frente del enorme edificio. Amplias puertas de bronce batido, con una brillante superficie espiralada. Loken sintió la piel de gallina ante la vista del horripilante portal, donde la oscuridad albergaba la promesa de un poder antiguo, primordial. Pudo ver a un grupo de guerreros astartes parados delante de él, observando la monstruosa puerta. Loken no pudo ver señal alguna del Señor de la Guerra. Apuren el paso, marcha de batalla, ordenó él, y comenzó a trotar a paso firme, el paso que adoptaban los astartes cuando no contaban con apoyo de vehículos. Marchar a esa velocidad era sostenible a través de distancias enormes y todavía permitía a un guerrero luchar al final de la misma. Loken rezó para no verse obligado a luchar al final de esa marcha. A medida que se acercaba a las puertas vio que, lejos de estar grabadas con simples espirales, cada una estaba tallada con todo tipo de imágenes y escenas. Serpientes retorcidas entrelazadas, otras en círculos tragándose sus colas y emparejadas como si estuvieran en apareamiento. Solo cuando la puerta se cerró con un sonido metálico atronador vio la imagen completa. A diferencia del comandante, Loken no era estudiante de arte. Sin embargo, estaba impresionado por el impacto de las imágenes trabajadas en la puerta de entrada. Ocupando el lugar central se hallaba un gran árbol con las ramas extendidas, con frutos colgantes de todo tipo. Sus 3 raíces se extendían más allá de la base de las puertas y terminaban en una amplia piscina circular que alimentaba los ríos que corrían a lo largo de la explanada antes de caer por las escaleras. Las serpientes se enroscaban en espiral alrededor del árbol, con las cabezas entrelazadas en las ramas superiores. Loken se sintió sorprendido por su similitud con el símbolo de las hombreras de los apotecarios de la Legión. 7 guerreros se situaban en el borde de la piscina, ante la gigantesca entrada.
Vestían el verde de los hijos de Horus. Loken los reconoció a todos: Abaddon, Aximand, Targost, Sedirae, Hecadon, Kibre y Malogurst. Ninguno llevaba puesto el casco y, cuando se dieron la vuelta, vio que cada uno tenía el mismo aire de desesperación impotente. Había estado en el infierno con estos guerreros una y otra vez, y ver a sus hermanos con esas expresiones en sus rostros mitigó su ira, dejándolo vacío y desconsolado. Redujo la marcha cuando se encontró cara a cara con Aximand. ¿Qué han hecho?, le preguntó. Oh, hermanos míos, ¿qué han hecho? Lo que debíamos hacer, dijo Abaddon cuando Aximand no respondió. Loken ignoró al primer capitán y dijo: Pequeño Horus, dime lo que han hecho. Es como Ezeki le dijo. Hicimos lo que debía hacerse, respondió Aximand. El señor de la guerra se estaba muriendo y Abaddon no podía salvarlo. Así que lo trajimos a Delpos. ¿Delpos?, preguntó Loken. Es el nombre de este lugar, dijo Aximand. El templo de la Logía de la Serpiente. ¿Templo?, preguntó Torgadón. Horus, ¿trajiste al señor de la guerra a un templo? ¿Estás loco? El comandante nunca habría estado de acuerdo con esto. Tal vez no, respondió Sergar Targost, dando un paso adelante para situarse al lado de Abaddon, pero al final no podía ni siquiera hablar. Habló con esa maldita rememoradora durante horas antes de perder la conciencia. Tuvimos que colocarlo en un campo de éxtasis para mantenerlo con vida el tiempo suficiente para traerlo aquí. ¿Tienes razón, Tariq?, preguntó Loken. ¿Esto es un lugar de culto? Lugar de culto, templo, Delpos, casa de curación, llámalo como quieras, se encogió de hombros Targost. Con el señor de la guerra a las puertas de la muerte, ni la religión ni su negación parecen ya muy significativas. Era la única esperanza que nos quedaba, ¿y qué teníamos que perder? Si no hacíamos nada, el señor de la guerra moría. Al menos de esta manera tiene una oportunidad. ¿Y a qué precio vamos a comprar su vida?, exigió Loken. ¿Por traerlo a una casa de dioses falsos? El emperador afirmó que la civilización solo alcanzaría la perfección cuando la última piedra de la última iglesia cayera sobre el último sacerdote. Y ustedes traen aquí al señor de la guerra. Esto va en contra de todo por lo que hemos luchado en estos 2 últimos siglos. ¿No lo ves? Si el emperador estuviera aquí, haría lo mismo, dijo Targost. Loken sintió que su cólera afloraba ante tal arrogancia. Se acercó amenazadoramente a Targost. ¿Crees conocer la voluntad del emperador, Sergar? ¿Ser el principal de una sociedad secreta te dio el poder de saber tal cosa? Por supuesto que no, se burló Targost, pero sé que le gustaría que su hijo viviera. ¿Confiando su vida a estos salvajes? Es gracias a estos salvajes que por fin encontramos la calma, señaló Targost. Entonces, esa es otra razón para la desconfianza, le espetó Loken, dando la espalda al maestro de la logía. Se encaró hacia Vicus y Torgadón. Vamos. Tenemos que sacar al señor de la guerra de allí. No se puede, dijo Malogurst, cojeando hacia adelante para unirse a Abaddon. Loken tuvo la clara impresión de que sus hermanos estaban formando una barrera entre él y la pasarela. ¿Qué quieres decir? Se dice que, una vez que la puerta de Delpos se ha cerrado, no hay manera de abrirla excepto desde el interior. Un hombre necesitado de curación es introducido allí y dejado al arbitrio de los espíritus de las cosas muertas. Si es su destino vivir, podrá abrir la puerta por sí mismo. Si no, se abre en 9 días y sus restos son quemados antes de ser arrojados a la piscina. Así que han dejado al señor de la guerra en el interior. Para lo que le podría hacer, bien podían haberlo mantenido igual en la espíritu vengativo. Espíritus eternos de las cosas muertas, ¿qué significa eso? Esto es una locura. ¿No lo ven? Permanecer junto a él y verlo morir sin hacer nada era una locura, dijo Malogurst. Nos juzgas por un acto de amor. ¿No ves eso? No, mal, no puedo, respondió tristemente Loken. ¿Cómo se les ocurrió traerlo aquí? ¿Es algún maldito conocimiento que solo tu logía posee? Ninguno de sus hermanos habló. Loken buscó en sus rostros alguna respuesta. De repente, la verdad del asunto quedó horriblemente clara para él. Erebus les contó de este lugar, ¿no? Sí, admitió Targost. Él sabe desde hace mucho de estas logias y ha visto el poder de sus casas de curación. Si el señor de la guerra sale con vida, deberías agradecerle ese conocimiento. ¿Dónde está?, exigió Loken. Él me responderá por esto. No está aquí, Garby, dijo Aximand. Esto era algo que solamente los hijos de Horus podían hacer. Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Aún en la espíritu vengativo? Aximand se encogió de hombros. Supongo que sí. ¿Por qué es importante para ti?
Creo que todos ustedes han sido engañados, mis hermanos, dijo Loken. Solo el emperador tiene el poder de curar al señor de la guerra. Todo lo demás es mentira y dominio de inmundos murmuradores de cadáveres. El emperador no está aquí, dijo Targost sin rodeos. Tomamos la ayuda que pudimos. ¿Qué hay de ti, Tarik? Dijo Abaddon. ¿Vas a darles la espalda a tus hermanos del Mournival, como Garbiel? ¿Verdad? Quédate con nosotros. Garby puede ser un culo almidonado, Ezequiel, pero tiene razón y no puedo estar con ustedes en este caso. Lo siento, culo, dijo Torgadón mientras él y Loken se apartaban de la puerta. Has olvidado tu juramento del Mournival. Gritó Abaddon mientras se marchaban. Juraron lealtad al Mournival hasta el final de sus vidas. Son unos perjuros. Las palabras del primer capitán golpearon a Loken con la fuerza de una ronda de Volter y se detuvo en seco. Perjuros, la idea era horrible. Aximan llegó por detrás de él, agarrando su brazo y señalando hacia la piscina de agua. El agua negra se movía quietamente y Loken pudo ver el reflejo curvado amarillo de la luna de Davin en su superficie. ¿Ves? Dijo Aximan. La luna brilla sobre el agua, Loken. La marca de la media luna está marcada en nuestros cascos desde nuestro juramento en el Mournival. Es un buen presagio, mi hermano. ¿Presagio? Escutió Loken, retirando su brazo. ¿Desde cuándo ponemos nuestra fe en los presagios, Horus? El juramento del Mournival es una pantomima, pero esto es ritual. Esto es hechicería. Te dije entonces que no iba a ceder ante cualquier fantasma o espíritu. Ya te dije que yo solo poseía la claridad empírica de la verdad imperial y me atengo a esas palabras. Por favor, Garby, suplicó Aximan. Estamos haciendo lo correcto. Loken negó con la cabeza. Creo que todos lamentaremos el día que trajimos aquí al señor de la guerra.